Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de Logan Paul. Yo creo que hay mucha gente que ya lo conoce, mucha gente que ya sabe quién es y probablemente, bueno, sepan lo que ha hecho o lo que no. Y la gente que no sepa, bueno, les voy a comentar ahora rápidamente cómo funciona esto. Logan Paul es un youtuber muy grande o muy conocido, digamos, por hacer un montón de cosas, digamos, en general en internet junto a su hermano y se han hecho una fama relativamente mala en el tiempo. O sea, tal vez cuando comenzaron eran buenos, pero hoy por hoy se les tilda de estafadores y se les tilda de personas que constantemente se han aprovechado, digamos, de la circunstancia de sus seguidores por crear empresas ficticias o falsas donde realmente al final llegan a estafar a esos seguidores y claramente ellos salen victoriosos y la justicia no llega nunca. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un caso en específico que trata sobre cartas de Pokémon, que yo sé que suena raro, pero efectivamente es eso y vamos a hablar de eso hoy. Bueno, acá se le ve a Logan Paul con una super carta rara de Pokémon. Bueno, hace un tiempo atrás había una fiebre de Pokémon y acá se ve a algunos youtubers famosos conocidos tratando de sacar cartas raras y les sale una de $30.000 como para poner en contexto. Y para entender un poco más por qué es lo que está pasando con Logan Paul y qué es lo que ha logrado, bueno, él hace un tiempo atrás, digamos, como hubo esta fiebre, digamos, de cartas Pokémon y todo esto, los youtubers conocidos empezaron a comprar una cantidad de cartas absurdamente grande y esto claramente hizo que el mercado subiese el valor de las cartas como tal. Entonces ya no valían lo que valían en un comienzo, que eran claramente más accesibles, y esto afectó la economía claramente de la gente que tal vez que no era streamer o no era conocida o no era youtuber, no pudiese comprar más sobres, digamos, porque eran demasiado costosos o compraran una cantidad menor. Ahora, esto realmente no viene tanto de los streamers de habla hispana, porque todos sabemos que el Rubius habla un montón de cajas y todo, de Faragol también. Tenemos un conocimiento sobre eso, la gente que no sabe, bueno, ahora lo sabe. Pero más que todo, este contexto viene más para los youtubers de habla inglesa, digamos, o inglés, que ellos sí realmente exageraron muchísimo con el tema de comprar cartas. Por ejemplo, acá hay un par de fotos donde se ve que Logan Paul compró una cantidad absurda de cartas, haciendo que claramente en el tiempo el mercado de cartas de Pokémon aumente el valor por la necesidad de que todo el mundo quería comprar, ¿no? Y como acá se puede ver, compré, no sé, $2 millones en cartas Pokémon, y hay otra que dice perdí $3,5 millones en cartas de Pokémon falsa, que es absurdamente estúpido. Entonces, como para entender un poco más también la trayectoria de Logan Paul, bueno, anteriormente a todo lo que está pasando ahora ya había hecho algunas estafas, ¿no? Y por ejemplo, hay una foto que voy a colocar que es, bueno, él fue una de las primeras personas en comprar una de las cartas más raras, o no, la carta más rara del mundo en realidad de Pokémon, que le costó creo que 5,5 millones más o menos, $5,300,000. Y bueno, eso claramente llamó la atención de muchas personas, ya que bueno, más adelante voy a comentar qué fue lo que pasó con eso, pero a ver, él es una persona que empieza algo, trata de crear no sé, por ejemplo, un NFT. Crea el NFT, lo vende, luego la gente lo compra y de la nada él desploma el NFT, o sea, hace que el valor del NFT caiga y te estafa con todo y tú perdiste absolutamente todo, y después se lava las manos y dice que él no tuvo nada que ver. Eso es solamente un caso, pero ya vamos a profundizar. Y acá, bueno, claramente se puede ver la imagen de él, del video, digamos, donde pone el título exclusivo que él gastó $5,300,000 solamente en una carta de Pokémon, que claramente que el resto del mundo se estaba muriendo de hambre o trabajando 20 horas, $1,000 al día, y él tiene la posibilidad de comprarse esa carta de esa forma. Una locura. Ahora, aquí viene lo interesante. Él funda una página que se llama Liquid Marketplace, donde supuestamente se van a vender objetos coleccionables, donde tú vas a participar de una parte de la compra, o sea, una parte del porcentaje de la carta o del objeto, y tú vas a ser dueño de ese porcentaje y vas a poder retirar ese dinero o venderlo cuando tú quisieses, digamos, y ganar sobre ese dinero, pero realmente no te pertenecía físicamente. Ahora, ¿por qué comento la carta de 5 millones? ¿Por qué hablo sobre una posible estafa de Logan Paul? Y vamos a unir esos hilos ahora. El problema es este. Liquid Marketplace es un lugar donde tú pones un objeto, donde tú subastas por ese objeto y tú eres dueño de ese porcentaje de ese objeto. 1, 2, 3, 4, hasta un máximo de 50%. Ahora, lo que hizo Logan Paul fue decir que él pertenecía a Liquid Marketplace y que su carta, digamos, de Pikachu, ¿no?, que se llama el ilustrador, si no me equivoco, iba a ser parte, digamos, de esta forma de venta. O sea, que el Logan Paul iba a tener el 51% y el resto de la gente podría comprar el 49%. ¿Ok? Entonces, esa era la idea. La idea era vender su carta en pedazos para que la gente tuviese
o sintiese que tuviese, digamos, un porcentaje de esa carta y que pensasen que fuera parte de este proceso de tener esta carta legendaria que claramente solo la tiene una persona en el mundo. Por ahí empieza todo esto. Ahora, una parte de la comunidad de él decía que el ilustrador PSA 10 de Logan Paul no solo se usa para estafar e invertir a usuarios de Liquid Marketplace, sino que además ni siquiera tiene un 10, o sea, una calificación de 9 por lo menos, y que se ha tratado de vender, se ha vendido numerosas mentes a distintas personas por una valoración de 9%, que es la calidad de la carta tal como está, ¿ya? Pero en algún momento la calificaron como un 10 o un PSA 10, y claro, quedó de esa forma y subió el valor a ese valor. Bueno, y aquí es donde se pone en efecto la estafa, ya, porque aquí es sumamente importante entender esto. Bueno, en el momento en que Liquid Marketplace se publica, Logan Paul hace una publicidad enorme, todo el mundo quiere participar de esto. Él dice que va a poner cartas específicas de la NBA, de Pokémon, pero sobre todo de Pokémon, porque eso es lo que estamos hablando ahora. Y va a decir que va a vender el ilustrador, o sea, el Pokémon ilustrador, la mejor carta del puto mundo, la que vale más cara de todas. Decide y dice que vas a ser posible de obtener un porcentaje de esa carta y vas a ser dueño de un porcentaje de esa carta, ¿no? Y claro, lo lanzan, ¿no? Y la gente empieza a comprar claramente ese porcentaje hasta que llega al porcentaje que les dije anteriormente, que probablemente sea un 49%. El tema es que una vez que hace esto, en algún punto de esta historia, de este proceso, la gente piensa que es dueña de esta carta, piensa que tiene el valor monetario de esta carta, ¿no? Si tú te pones a pensar, son 5.300.000 dólares, y si tú pones un 10% de esa carta, tienes un valor sobre esa carta bastante elevado. Pero pasa algo que nadie espera que pasase. Entonces, vamos a leer eso ahora, pero en algún momento Logan Paul decide retirarse, digamos, de Liquid Marketplace y decide recomprar su carta, digamos, a los creadores de Liquid Marketplace, y ahí él como que se hace el que no participó en nada, y queda un poquito de la estafa ahí. Entonces, como uno puede leer aquí, este fue un comunicado de Logan Paul, dice: como ya sabrán, las tarjetas PSA 10 de Pikachu Illustrated figuraba anteriormente en Liquid Marketplace, donde los usuarios podrían comprar un token que, según la empresa, representaba un valor específico de la carta. Esto es demasiado largo para leerlo, pero acá es donde se lava las manos y decide publicar esto en su, digamos, Twitter como tal, o ex, y decir que ya no va a tener la carta como tal en esa página, y que la carta la está recomprando porque él la quiere para él solamente, ¿no? Y aquí es donde todo se tuerce. Ahora, al hacer esto, yo voy a explicar algo un poco más adelante, pero al hacer esto decide poner esa carta en subasta, ¿ok? En una empresa que se llama Goldin. Ahora vamos a ver la foto y vamos a explicar un poco más al respecto. Y como pueden ver acá, se está subastando 2.100 millones de dólares. Ahora ese no es el valor real, digamos, final, es un valor aproximado, porque ya saben que las subastas van subiendo de valor constantemente, y aparte él aceptó un cheque por la empresa Goldin, digamos, por detrás. No sé si decir por detrás, pero lo aceptó por más de 6 millones de dólares, así que vamos a seguir con el tema. Ahora, hasta aquí claramente probablemente no hayan entendido, o tal vez no hayan captado, digamos, por dónde voy, o ojalá que lo hayan hecho, porque la idea es que entiendan el video. Pero el tema es es muy sencillo. El tema es que, claro, Logan Paul compra esta carta, supuestamente es parte de este equipo de Liquid, digamos, Market. Nuevamente crea esta oferta y esta demanda de gente que quiere comprar este producto porque es un producto importantísimo en el mundo. La gente lo compra y cae en este mismo tema, como ya ha caído en otras veces y en otras estafas que ha hecho. Y en el momento en que Logan Paul siente que esto es, digamos, se acabó, ya ganó suficientemente dinero, recibir un porcentaje de las ventas que tuvo por Liquid Market, decide retirar la carta y comprársela a Liquid Market como tal, pero ahí se forma un trato por detrás donde nadie sabe exactamente cuánto se pagó por esa carta exactamente. Pero también hay otra cosa que es muy importante, y que eso es la guinda del pastel, es que la gente que pagó por esta carta en su momento, cuando estuvo en Liquid Market, porque hoy por hoy ya no existe esa página, nunca recibió un reembolso del valor comprado como tal. Nunca recibieron el dinero por el cual pagaron por esa carta. Jamás recibieron el dinero. Por eso es que tratan a Logan Paul como un estafador, porque tú no puedes poner tu imagen y habiéndote comprado una casa de 40 millones de dólares 2 veces, y no ser capaz de poder pagarle a estas personas que probablemente trabajan con su sudor y esfuerzo,
y bueno, dejarlas estancadas, sometidas con una estafa enorme, donde definitivamente el Estado no hace nada en Estados Unidos como para poder llegar a él. Ojalá que en algún momento haya justicia y se arregle todo este tema, pero ese es el concepto completo de lo que está pasando con Logan Paul en este momento.